Hola, buen día a todas y a todos. En la medida que se acercan las elecciones, en la medida que avanza la campaña electoral, vemos una gran cantidad de juegos y de estrategias que se ponen en marcha con el fin de ganar las elecciones. Pues bien, hoy tenemos que hablar de uno de los juegos iniciales, que es el juego del oráculo. Los juegos del lenguaje es algo que es una afirmación que se le atribuye a Wittgenstein, en la cual nos va a señalar que lo más importante en un lenguaje no es la significación, no es el significado, sino el uso de las palabras. Por lo tanto, una palabra en un determinado lenguaje no nos interesa tanto conocer su significado como si su uso. Y cuando hablamos de una cosa, cuando nos referimos a una cosa, cuando entablamos una relación, cuando entablamos una conversación, lo que ocurre son diferentes tipos de juegos del lenguaje. En este caso vamos a hablar entonces del juego del oráculo. Como recordarán, el oráculo era aquel enlace con los dioses al que se le consultaban frente a decisiones importantes, como podría ser la guerra u otras, y que dicho oráculo lo que iba a intentar era transmitirnos el deseo de los dioses y por lo tanto anticipar el futuro. Quizás el oráculo más conocido y más famoso sea el oráculo de Delfos, que le respondía al dios Apolo. Pues bien, en etapa electoral, el papel de oráculo lo hacen las firmas encuestadoras. Estas son las que van a intentar moldear o incidir en la realidad, van a modificar la realidad y por lo tanto van a repartir una serie de roles. Ellos intentan predecir lo que va a ocurrir. No nos representan la realidad, no nos dicen, por lo tanto, qué es lo que está ocurriendo, sino que ayudan a moldear la realidad y por lo tanto impactan sobre las personas, sobre la realidad y la condicionan. La forma más sencilla de verlo es que, en efecto, van a decir quién va de primero, quién va de segundo, quién definitivamente pierde y la posibilidad de que alguien gane o de que alguien pierda o de que exista un empate. Y aquí ocurren algunas cuestiones básicas del juego. La primera de estas es que ¿en qué consiste esto que le imponen los oráculos a la sociedad? En primer lugar, es hacerle creer a la sociedad que los que se expresan es la sociedad, son ellos. No. Y más en una situación como la colombiana, quien se expresa no es la sociedad la que se está expresando diciendo la intención de voto, sino quienes se expresan son las firmas encuestadoras. Aquí está el primer juego. Ellas se muestran como objetivas, con un nivel de error bajo y por lo tanto sus resultados no corresponden a su intencionalidad, sino corresponden a la sociedad. Este es el primer juego. El segundo de los juegos es la anticipación a la jornada electoral. Este juego de anticipación va a definir una situación. Ante una situación de incertidumbre, lo que él va a hacer es repartir unos resultados, decir, como lo mencionaba antes, quién va primero, quién va segundo, quién pierde, o si hay un posible empate. De esto se desprende lo tercero, y es que empieza a crear la realidad y por lo tanto condiciona las respuestas de la sociedad, condiciona igualmente las estrategias políticas de una o de otra campaña. Por lo que la sola presencia del juego ya condiciona la realidad, ya modifica la realidad y por lo tanto tiene influencia. Y esto no tiene que ver con que sea real o no, con el nivel con el porcentaje o el nivel de error que pueda tener un determinado sondeo de opinión. Sea más fiable o sea menos fiable, los sondeos de opinión cumplen este papel de juego del oráculo. Ahora bien, en nuestro país, frente a las elecciones presidenciales, habría que pensarse si realmente las actuales firmas encuestadoras están haciendo una representación o tienen un grado de fiabilidad y de calidad alto, o por el contrario se están prestando para este juego del lenguaje, al juego del oráculo,
que cada vez parece ser más evidente de acuerdo a las cajas de resonancia que son los grandes medios de comunicación. Vamos a ver qué ocurre este 29 de mayo, que creo que a pesar de que este juego del oráculo esté en el debate público, tenga un impacto, creo que este 29 de mayo nuestro país logrará dar un paso más adelante en este camino de construir y de hacer una verdadera república democrática. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.